hombre apasionado por la palabra. Sus enseñanzas acerca de la presencia de Dios han llevado al pueblo a anhelar un nuevo nivel de lo sobrenatural. Casado desde hace 10 años, padre de 3 hermosos hijos, su ministerio, con una gran proyección internacional, bendice a miles de familias en Colombia. En los últimos meses el Señor me ha venido hablando acerca de propósito. Yo quiero que toquemos unas reflexiones en torno a las verdades acerca del propósito. Anote eso ahí por ahí, póngale título: propósito. Me gusta comenzar este tipo de enseñanza usted defina qué es propósito conforme a la palabra. Defina qué es propósito. Es un poquito trascendental esa pregunta, ¿no? Un poquito mística ahí, filosófica y hasta preocupante. Propósito. Si le cuesta encontrarla, que uno dice, si le cuesta un poco, entonces quiero que piense en un personaje bíblico de su corazón, un personaje que le estudian en la Biblia, uno que usted aprende, pues, personaje bíblico. Bueno, tampoco cualquiera, no se vale. Jezabel tampoco, nos falta ir, nos complica, venga para el ejercicio. No, que la suegra de Pedro, no, que la suegra de Pedro, no nos sirve, no, embolatamos. No, escoja un personaje, hombre o mujer. María puede ser, María. Y en sus palabras defina cuál fue el propósito de ese personaje bíblico. Le queda más fácil. A veces, si de pronto usted no encuentra el suyo, yo le pregunto cuál es su propósito, volata un poco. Juguemos con un personaje bíblico. ¿Cuál sería el propósito, por ejemplo, de Abraham? ¿Cuál cree usted que fue el propósito en la Biblia? ¿Cuál cree usted fue el propósito de Moisés, por ejemplo? De Moisés. ¿Cuál fue el propósito de María, la mamá de Jesús? O Ruth. ¿Cuál cree que fue? Y una verdad, en la Biblia se marca la diferencia entre propósito y llamado. No son lo mismo. Así que también quiero invitarlo para que de ese mismo personaje que usted está ahí estudiando, también busque el llamado. ¿Cuál fue el propósito? Y después cuál fue el llamado de Moisés. ¿Ya tiene algo por ahí, Pastor Dávalos? ¿A quién puso en su mente? ¿A quién puso? ¿Pensar o qué? Estaba pensando en... ¿A quién puso usted? Uno que se arriesgue. ¿A qué personaje? ¿Jonás? Esther. ¿Y cuál fue el propósito, por ejemplo, de Jonás o de Esther? ¿Cuál fue el propósito? Ya láncese porque ya lo embalaron, ya diga algo ahí. ¿A liberar el pueblo de qué? De Nínive. Listo, predicar en Nínive. ¿Y el llamado? Se embaló, ahí se confundió. También el mismo. Nínive, hágale. Bueno, vale, también eso. Entrémosle a lo que... Y de Ruth, escuché por Ruth. ¿Cuál fue el propósito de Ruth? De Esther, fue Esther. De la reina Esther. Ella nos está diciendo acá: interceder ante el rey por el pueblo, ante Naamán y todo su combo, ¿no? Ok, ¿y el llamado de Esther? Dar a conocer a Dios en medio de ese pueblo. Está bien. Mire,
vamos a tener muchas dificultades. Lo general es que usted tenga dificultades. Estudiar acerca del, hago esta claridad antes de entrar a la palabra, de que usted defina propósito y defina llamado y todo lo demás. Porque desafortunadamente nosotros tenemos un pensamiento humanista del propósito. Aún nosotros en la iglesia tenemos un pensamiento humanista. ¿Qué significa eso? Que el propósito gira en torno al hombre. En el mejor de los casos, la mayoría de nosotros no tenemos muy claro el propósito, pero quizás un sueño o algo que queremos lograr o alcanzar en la vida, y Dios está en función de cumplirme o ayudarme a alcanzar ese propósito. En el mejor de los casos, cosa que es errada, no es bíblico, pero en el mejor de los casos pensamos así. Generalmente se piensa que el propósito es aquella función o rol por el cual yo vivo para alcanzar, para lograr, o incluso aquella posesión, hablo de, no de posiciones solamente, sino de posesiones para alcanzar. Cuando hablamos de propósito, hablamos entonces, ¿cuál es su propósito? No, yo quiero ser empresario. Es el propósito de vida. Y el suyo, no, yo quiero ser doctor. Ese es mi propósito. Y el otro, no, yo quiero ser, unos muy buenos también. Yo quiero ser pastor. ¿Cuál es su propósito? Ser pastor, ser evangelista, ser maestro. Y confundimos mucho la palabra propósito con el hacer o el tener. Ahora, cuando voy a la escritura a estudiar acerca del propósito, lo primero que encuentro en la Biblia es que no se habla mucho acerca del propósito. Son más bien unos textos bíblicos. Quiero que me acompañe a leer un par de ellos. Y usted va a encontrar un patrón. Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito? Ajá. Dice el texto: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29, porque a los que antes también los predestinó en hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira acá, vamos a leer tres cosas que hablan acerca del propósito en la Biblia, y yo quiero que usted aprenda a hacer un poquito ahí de exégesis bíblica. Usted va a encontrar en todos estos textos el mismo patrón. Número uno, la palabra propósito aparece en singular, no en plural, sino en singular. Es decir, no hay muchos propósitos, sino que solamente hay un propósito. Eso ya es de la Biblia retador. Ahí lo leímos. Romanos 8. Esto es, a los que conforme a su propósito, no dice a sus propósitos, son llamados. No, dice conforme a su propósito. Ahora, segundo elemento que usted va a encontrar en estos textos que vamos a leer. Hay un concepto de eternidad en el propósito. Nuestro concepto de propósito muy marcado por la temporalidad del propósito. Ya voy a entrar a explicar un poco más de eso. Solo quiero que lo identifique en el texto. Que cuando la Biblia habla acerca de propósito, en el mismo texto, en el mismo versículo, se da un elemento de eternidad, no de temporalidad. Y número tres, tercer elemento, cuando usted estudia acerca del propósito, aparece en todos ellos la persona de Cristo. Son elementos claves. Lo vuelvo a leer para que tenga esto en mente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Sí, hay un elemento ahí de eternidad. Los conoció antes de la fundación del mundo y los predestinó antes de que nacieran para que, en fin, un tema de eternidad. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 11. Otro de los textos donde se habla acerca de propósito. Que valga la claridad decirlo, en el griego es propseis, con tilde en la O, propseis. Dice en el Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Mismo elemento, propósito en singular, deja entre líneas, plasma el concepto de eternidad con el propósito y lo encierra en la persona de Cristo. Uno más, mire, uno más. Efesios 3, versículo 11. Y todos los dormidos dan un fuerte amén. Muy bien, muy bueno. Ahora, dígale despiértese o le despiértese. Despiértese. Aprovecha el desorden, métale su codazo. Mire, Efesios capítulo 3, versículo 11. Dice, conforme al propósito, ahí está más claro, aquí este es de los más claros, que resume estos tres elementos. ¿Conforme a qué? Conforme al propósito singular, eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí ven los tres elementos? Propósito singular, eternidad, el concepto de eternidad, y todo lo encierra en la persona de Cristo. Ahora sí, todos los despiertos den un fuerte gloria a Dios. Muy bien, eso, aplaudo al Señor ahí. Mire, quiero que entienda esto, o quiero mejor hacerle esto. Le pido al Espíritu que me ayude en mi escaso capacidad para poderlo explicar, para que a pesar de mí usted lo pueda entender. Nuestro concepto humanista de propósito tiene varias dificultades bíblicas y de vida, se ha dicho de paso. La primera de ellas, nuestro concepto de propósito habla que cada uno de nosotros, lo que nosotros hemos, incluso, decir la claridad, bien intencionadamente, no quiero echarle la culpa a ningún pastor que hemos predicado acerca de propósito, no quiero que usted se sienta aludido a ello, pero nosotros bien intencionadamente nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado. Hemos dicho que cada uno tiene un propósito en la vida. Acá lo hemos dicho. Dios va a cumplir el propósito que tú tienes en tu vida, y ese sueño que tú tienes, y esa empresa, y ese negocio, y esa profecía. Se van a abrir las puertas, y Dios va a ensanchar, y va a multiplicar, y va a ensanchar, y va a ser grande. Y usted dice amén. Ese concepto de propósitos, deja mal parado a Dios. Muy mal parado a Dios. Porque da a entender que a uno les tocó un muy buen propósito y a otro les fue como mal de propósito, como que llegaron tarde de repartición, le fue embalado. Entonces eso genera mucha frustración, porque uno dice, venga, pero yo ¿cómo voy yo ahí? O sea, ¿a mí qué me tocó? Yo veo a un pastor, una iglesia grande, elegante, así, un pastor cualquiera, imagínense un pastor elegante, con chaqueta verde, así, elegante. Tanto pastor que es elegante.
Y usted se mira y usted dice, no, pero venga, mire este tan elegante y uno ahí como medio embolatado. Pero le hablo en serio, mire, usted es un pastor con una iglesia grande y numerosa, y números, y un templo hermoso, nuevo. Y usted encuentra un Planeta Rica, zapato roto, 15 personas, se le cae un diente y no tiene para hacerse la prótesis. No, y no se ría, es de verdad. Y entonces el pastor dice, venga, ¿y yo qué? O sea, gloria a Dios por esos hombres grandes, como el apóstol Eduardo Cañas, que va a estar con nosotros el lunes. Qué bendición, de verdad, hombres como él, que imparten, que transmiten, que tienen. Pero uno al lado, uno dice, no, me tocó, pero, o sea, el día que repartieron a mí, yo estaba en el baño, ¿qué pasó? El repente genera frustración ese concepto. Entonces uno dice, a propósito, entonces uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí me fue tan mal? ¿Por qué a uno les fue tan bien y por qué a mí me fue tan mal? ¿Es que yo qué o qué? ¿Soy menos hijo? ¿Qué pasó conmigo? Genera frustración ese concepto de muchos propósitos y hace quedar mal a Dios. Préstame la cuerda. Estírela, varón. Estírela ahí lo que más dé. Préstame acá. Ayúdeme acá uno. Párese, papá. A él lo mandaron al frente. De manera amable y gentileza. Eso es. Quiero que piense usted, los que están atrás, esta es como su vida. Lo que yo llamo la eternidad. Lo que usted va a vivir en esta tierra, es y entonces tiene esta dificultad para entender acerca del propósito. Mire, es decir, que usted fue creado, fue predestinado, fue concebido desde antes de la fundación del mundo para una eternidad. Y usted resume la razón de su existencia en esta porción que usted va a vivir en la tierra. Eso no encaja. Peor aún, yo he escuchado, por ejemplo, gente que me dice, lo mío es ser deportista. ¿Cuánto dura la vida de un deportista? No son mucho. No. Hay unos 20, póngale promedio 20. Ronaldo comenzó a jugar como a los 15. Ya tiene como 35, está como que ya, póngale 20 años promedio. 20 años. Entonces usted está diciendo, yo fui creado toda mi eternidad, yo fui para 20 años. Yo pregunto, lo redunitud nuestro, y es más, un día hablé con un político cristiano, un muchacho y lo suyo, no, yo tengo un propósito, el Señor me llamó para ser presidente de esta nación. ¿Cuánto dura un presidente? Dice que usted está reduciendo toda su eternidad, su existencia a 4 años. Hay algo ahí que no cuadra. Algo que no cuadra. Y pongámonos bíblicos también, vámonos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuánto fue rey David? Dice la Biblia 40 años, ¿no? O sea que todo se resume en 40 años, en el mejor de los casos. Hay una complicación. Porque estamos reduciendo nuestra existencia a unas posesiones o a unas cuantos logros o a unas conquistas. Santo Dios. No funciona así de esa manera. Bien, déjenlo por acá por un ladito, que lo volvemos a usar. Gracias, chicos. Y lo tercero, nuestra definición de propósito de que Dios me ayuda, Dios logro, yo alcanzo y Dios está a mi servicio, le quita la preeminencia a Jesús, le quita la preeminencia a Dios, porque entonces el centro de mi existencia soy yo mismo
Y Dios simplemente está en función de ayudarme a alcanzar mi propósito. Mi propósito en la vida es, digámoslo entonces, un empresario o un pastor y darme que la iglesia crezca. Dios está en función de ayudarme a que la beca salga y a que la puerta se abra. Y de eso es lo que predicamos. Y yo pregunto, y voy a la Biblia, y lo conversaba hace unos minutos, ¿y qué pasa o cómo usted explica teológicamente? Por ejemplo, uno dice, Moisés, ¿cuál era el propósito de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto, ¿cierto? Para meterlo en la tierra prometida. El tema es que no. Entonces, ¿Moisés que cumplió su propósito o un fracasado? ¿De verdad? En la pandemia, no solamente pasó acá, sino en todo el país. Cientos de pastores fallecieron. Y entonces la gente dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Y el propósito? ¿Y lo que Dios había dicho? ¿Y cómo así? Viene la frustración. Entonces, motivos como estos, reflexiones como estas. Señor, enséñame acerca del propósito, de lo que tu palabra dice acerca del propósito. Y en los textos que leímos, le anticipé. En la Biblia, el propósito no son muchos propósitos. Conforme a la Escritura, solo existe un solo propósito. Solo uno. Número 2. Conforme a la Escritura, es un propósito eterno. Lo cual a mí me da mucha paz, porque ese concepto de eternidad, cuando usted lo sustrae de la concepción de propósito, genera mucha frustración adicional. Me he encontrado con personas, con pastores cristianos, no le hablo de gente de mundo, he atendido personas que me dicen, pastor, estoy insatisfecho. De verdad me pregunto, ¿la vida se trata solo de esto? Porque si es solo esto, no vale la pena. No vale la pena. El año pasado hablaba con una empresaria de la iglesia y le hablaba, ella es muy exitosa en su negocio, es abogada, muy exitosa. Entonces yo le estaba intentando introducir acerca del propósito, lo que les voy a contar ahorita, y ella me decía, no, pastor, eso a mí no me cuadra. No, yo estoy feliz así, yo soy una mujer exitosa, yo he logrado esto, yo he logrado aquello. Y le decía, mujer, el propósito tuyo no se resume en ser una buena abogada, ni en ser una abogada exitosa, ni en tener tu buena casa. Y le hablaba acerca de eso y me decía, no, pastor, a mí eso no me cuadra. Gracias, pero no. 3, 4 meses después, ella estuvo en febrero, marzo, creo yo, todo el mes viajando, con 4 o 5 lugares, países, Europa, Estados Unidos, acá en Colombia, viajó. Y un día me llamó cuando llegó de viaje, me llamó llorando y me dijo, pastor, quiero que hablemos, por favor. Y la atendí y le dije, ¿qué pasó, mujer? Me dijo, pastor, estoy frustrada, no me hallo. Y me mostró el celular, me dijo, mire, me acaban de consignar 1.000 millones que me gané en un trabajo, pero esto no me llena. Acabo de llegar de un mes de viaje y no estoy satisfecha. Le dije, bueno, mamita, vamos a resolver este tema. Lo primero le voy a pasar mi cuenta para que me gire esos 1.000. Para ayudarla, porque estaba muy frustrada. No, sí tuve ganas, pero no fui capaz. Pero más de uno usted lo pensó también, dijo, ay, pues lo hubiera mandado a mí, está muy frustrada, ¿no? Ay, le vi la cara. No, pero ustedes no ayudan, si ven, no me colaboran para hacer serio. Me dijo, pastor, no me halló. Me ha ido bien, yo amo al Señor, camino con Dios. Pero la verdad, llegó un momento en que digo, ¿y de esto se trata la vida?
Ella estaba en la misma interrogante que tuvo Salomón en Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2. Que dice que después de probarlo todo, de tenerlo todo, de adquirir toda sabiduría, de disfrutar lo mismo, la vida, llegó a la misma conclusión diciendo: ¿de esto se trata todo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido? Y él puso ahí, él lo definió, su exclamación es algo que tienen todos los tipos sabios, escritores, filósofos de la humanidad, cargan con esa tragedia en sus palabras. Salomón lo describió, digo, vanidad de vanidades. Vanidad es la palabra efímero ahí, Jabel en hebreo, o Jabel, dice efímero, todo es efímero. ¿De qué sirve todo esto? Ese concepto de temporalidad le da al propósito, a la vida misma, un concepto de insatisfacción. Después de emprenderlo tanto, después de luchar tanto, después de conseguir tanto, ¿y para qué era todo eso? Igual te vas a ir a la tumba, nada te vas a llevar. Salomón dice: y después esto lo va a heredar uno que ni siquiera sé si se lo merece o no se lo merece, y quién sabe si lo va a administrar bien o se lo va a ganar bien o va a hacer las cosas bien. ¿De qué sirve todo esto? Dicho esto, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del propósito? Hay cientos y cientos de textos, pero solamente quiero fijarme en uno de ellos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Yo hablo en la TLA, traducción lenguaje actual. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Quiero detenerme. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Y de ahí quiero hacer la siguiente afirmación. Conforme a la Escritura, ¿cuál es nuestro propósito? En primer lugar, lo que estoy intentando enseñar y comunicarle es: todos en este lugar tenemos el mismo propósito. En primer lugar, todos aquí tenemos el mismo propósito. Es más, usted tiene el mismo propósito que tuvo Jonás. Usted tiene el mismo propósito que tuvo Esther. Usted y yo tenemos el mismo propósito que tuvo el apóstol Pablo. Usted y yo tenemos el mismo propósito que tuvo Abraham, José, Moisés o el mismo Salomón. Todos en este lugar tenemos un mismo propósito, un único propósito. Y es un propósito eterno. No es un propósito temporal. No es un propósito que simplemente nos va a llevar unos instantes y que después se va a agotar y nos va a dejar un tufillo de insatisfacción y frustración. Todos nosotros aquí tenemos el mismo propósito eterno. ¿Y cuál es? Más allá, nuestro propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Nuestro propósito se concentra en la persona de Cristo. Mire, una vez más, tu propósito, mi propósito se concentra en la persona de Jesús. Que Jesús sea formado en ti. Tu propósito, hombre y mujer, es que Cristo viva en ti. Tu propósito y mi propósito es manifestar a Cristo. Tu propósito y mi propósito es revelar a Cristo, anunciar a Cristo, proclamar, ser uno como Cristo. De eso se trata, y la Biblia es clara en ello. Tu propósito y mi propósito es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Mire, el Evangelio no se trata de sacar tu mejor versión de la vida.
Yo no camino con Cristo y Dios no está en el negocio de sacar al mejor David posible. De eso no se trata el Evangelio, de formar en mí el mejor David. El David más humano, el David más paciente, el David más comprensivo, el David más espiritual, el David más ungido. No. El Evangelio no se trata de sacar una mejor versión de ti. El Evangelio se trata es de formar la versión de Cristo en ti. Es diferente, es otro nivel. Una más. Todos los hombres que vivieron antes de Jesús y todos los hombres que vivieron después de Jesús, todos tenían el mismo propósito. Todos los del Antiguo Testamento, anunciar a Cristo, proclamar a Cristo. Y todos los del Nuevo Testamento, testificar de Cristo. De eso se trata. No confunda la Escritura. La Biblia, aunque es un libro que da inspiración, no es un libro inspiracional. Aunque la Biblia da enseñanzas éticas y morales, no es un libro de moralidad. Aunque la Biblia habla de historia, no es un libro de historia. La Biblia no es otra cosa que la biografía. Toda la Biblia se concentra en la persona de Jesús. Toda la escritura se concentra en Cristo y su reino, en un rey y su reino. Y ese rey tiene nombre propio y se llama Jesús. No confundan, mire, te pongo un ejemplo, José. No, que cuál era el propósito de José. No, ayudar a sus hermanos o dar de comer a sus hijos. José, ¿cuál era el propósito de José? Es una historia muy famosa, ¿no? Dar de comer a sus hermanos, libertar, provisión, salvar al pueblo del hambre, qué sé yo. No. Cuando tú estudias a José, José es una tipología de Cristo. Pero no solo José, Abraham es una tipología de Cristo. Todos ellos vivieron para reflejar, anunciar a Cristo. ¿Te parece a ti casualidad que José haya sido traicionado por sus cercanos? ¿Te parece a ti casualidad que haya sido vendido por la misma cantidad de plata que el que fue vendido Jesús? ¿Te parece que él haya sido metido en una cárcel injustamente? Nota esto, cuando José sale de la cárcel, José nunca ocupa un lugar, el lugar del rey. Él siempre está ¿qué? De segundo. ¿Y cómo se llama eso en la Biblia? A la diestra. Igual que a la diestra del Padre. Tú comienzas a mirar cada uno de los personajes de la Escritura, todos apuntan a la persona de Jesús. ¿Cuál era el propósito de ellos? Reflejar a Cristo, anunciar al Mesías, anunciar al Hijo de Dios, que el Mesías, el ungido, el Cristo que venía. Ese diseño no ha cambiado. Tú no eres tan importante, ni yo somos tan importantes para tener propósitos exclusivos. Nuestro propósito sigue siendo el mismo: testificar, anunciar a Cristo. Me gusta como lo dijo Pablo: ya no vivo yo. Lo enseñó fácil. Vive Cristo en mí. Me gusta como lo dijo Juan el Bautista. Cuando le preguntaron: venga, ¿y usted qué? Pero usted está en la cárcel. Dijo: mire, esto no se trata de mí. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Jesús en Lucas, camino a Emaús 24-27. Ellos no entendían lo que había pasado con la muerte de Jesús. Y dice la Escritura: y comenzando desde Moisés. Y cuando dice Moisés, no pienses que es desde Éxodo. Lo que pasa es que el hebreo, los eruditos coincidían que el escritor del Pentateuco, de la Torá, era Moisés. Entonces está refiriéndose a toda la escritura. En el original decía: y comenzando desde la Torá y siguiendo por toda la Tanaj,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La escritura, el centro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Todos allí. ¿Moisés cumplió su propósito o no? Pero es que no entró al pueblo de Israel. Es que ese no era su propósito. No confundas llamado con propósito. Es otra cosa diferente. Todos estos pastores que te conté que en la pandemia fallecieron, ¿cumplieron su propósito? Si reflejaron a Cristo, ten paz que cumplieron el propósito por el cual estuvieron en esta tierra. El propósito no se trató de templos. El propósito no se trata de edificios. El propósito no se trata de títulos. El propósito no se trata de empresas, de casas, de carros. El propósito se trata de reflejar a Cristo. Mi hijo de 12 años, porque hoy los jóvenes tienen sus preguntas. Papi, yo. Y hay que ser cierto, la gran mayoría de personas en ese concepto humanista de propósito no tienen claro cuál es su propósito. Una frustración, yo no me hallo, yo no sirvo para nada, yo no sé qué soy. Todo es ahora, entonces ni entiendo. De verdad, es una confusión. Mi hijo de 12 años, papi, ¿cuál es mi propósito? Hijo, el mismo que es mío, y el mismo de tu abuelo, y el mismo de tu tatarabuelo, y el mismo de todos los que han existido en esta tierra. Reflejar a Cristo. Si tú no lo entiendes, nunca vas a llegar a ser feliz. Nunca vas a entender la plenitud de Dios. Nunca vas a estar satisfecho consigo mismo. ¿Por qué cree que el mundo, hombres con plata, con riquezas, insatisfechos? Hombres famosos, deprimidos. Que el propósito no es un título, el propósito no es riquezas, el propósito no es fama. El propósito, aunque nos cueste o les cueste a ellos entenderlo, el propósito se concentra en la persona de Jesús. De Jesús. Sencillo. A mi hijo le dije, hijo, tu propósito es reflejar a Cristo. Dice, papi, pero es que a mí me gusta la robótica. A mi hijo le gusta la robótica. Me dice, papi, a mí también me gusta la literatura. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Y después haga un robot que escriba libros. No, ya no le dije eso. No le dije eso porque usted no me ayuda. Si ve, usted me saca esa. No, le dije, hijo, mire, eso son vocaciones, que la Biblia lo traduce como asignación. Asignación, vocación. Y también va a ser más bíblicos, pues. También en la Biblia le llama llamado. Es lo mismo, vocación, asignación o llamado. Todos tenemos diferentes vocaciones. Y ojo con esto que le voy a decir, que estoy seguro que a alguien le va a dar paz. Tú no fuiste creado solamente con una vocación. Tú fuiste creado con muchas vocaciones. Muchas vocaciones. No solo una. ¿Y de qué trata tu vocación? Mire, el mundo necesita ver a Jesús. ¿Y Dios qué hace? Llama a alguien que entiende el propósito por el cual existe y le pone una asignación en los asuntos de gobierno. Pero no es para llevarlo a él a cumplir un sueño, ni una meta, ni alcanzar su propósito. Es para que vaya a ese lugar a reflejar a Cristo. El mundo necesita ver a Jesús en la medicina. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone en alguien una vocación, una asignación, un llamado, pero para que vaya a ese lugar y refleje a Cristo. El mundo necesita ver a Cristo en los deportes, a Cristo en las artes, a Cristo en los negocios, a Cristo en las finanzas. Entonces Dios llama a hombres y mujeres y pone una asignación, una vocación para esos asuntos. Pero el propósito es llegar allá y reflejar a Cristo. No es que me vaya bien, no es esa mentira de la felicidad. ¿Sabe que la Biblia no habla de felicidad? Si el propósito de la vida fuera ser felices, Jesús no hubiera muerto en una cruz, hubiera muerto en un parque de diversiones.
De verdad. Nosotros hemos confundido en los altares muchas veces porque hemos predicado que Jesús viene a tu vida para darte felicidad. ¿No es cierto? ¿Acaso no hemos leído Hebreos 11? Leámoslo. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Lo dice la Biblia? No, el evangelio no se trata de ser felices. El evangelio se trata de reflejar a Cristo. Punto. Hoy quiero poner esta base, después hablaremos de otros temas, pero quiero dejar esto claro. Es más, creo que por no tener esto claro, situaciones como la pandemia tambalean la fe de muchos que no entienden. Pero pues si Dios, ¿por qué permite esto? Y si Dios es Dios y Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Y si Dios es Dios, ¿por qué fallece? ¿Por qué aquí? ¿Por qué este se va? ¿Por qué este no cumple? ¿Por qué este no logra? Y Dios es Dios, y se ofenden con Dios y pelean con Dios y hasta se alejan de Dios. Algo más acerca de la vocación. Repito, tú tienes varias vocaciones. Yo por ejemplo, estoy en un proceso, pastora, de transición con mi papá, de recibir la iglesia. Hemos puesto una fecha, el 2025. En 2025 va una transferencia, un relevo natural. Y yo en el 2025 tendré 45 años. Hoy tengo 42, voy a 43, tendré 45. Y le he dicho a mi papá y a mi familia y al equipo que yo creo que yo estaré en la iglesia al frente unos 14 años máximo. Estoy pidiéndole a Dios, me ha dado un plan y es más, estoy comenzando a hacer el plan desde ya. No voy a esperar porque mi afán es acabarlo cuanto antes. Yo no me quiero pensionar ahí. Y yo le he dicho, papá, claro, yo lo recibo, pero a los 58 yo entrego. Y entrego y el que sigue. Y la gente, pero ¿cómo así? ¿Usted cómo va a dejar eso? No sea loco. Que no quisiera, le dije, no. Tan desenfocados. No, hay más. Hay una vocación nueva, hay una asignación mayor, hay un nuevo llamado. Propósito es el mismo, pero yo no me voy a encerrar solo en un solo. Hay más. Y le digo a la gente, no confunda, ay, es que usted es muy humilde. Le digo, no confunda humildad con voracidad. ¿Cómo así? No, es que yo quiero más. Yo no me voy a conformar solo con eso, teniendo el propósito que es Cristo. ¿Usted cree que yo me voy a conformar solamente con eso? Yo quiero todo el paquete completo. Esto no es un tema de humildad, al contrario. Y le enseño a mi equipo y le enseño a los jóvenes y a mi hijo le dije, hijo, tú tienes varios llamados, no te afanes, harás robots y lo que Dios ponga en tu corazón con la tecnología para reflejar a Cristo, no para que tú seas feliz, no para que te vaya bien, no para que alcances, no, para reflejar a Cristo. Tu recompensa es Cristo, y en eso Él te va a proveer, Él va a estar, la Biblia es clara en eso. Cuando Él da un llamado, Él da los recursos, Él abre las puertas, Él da los tiempos, pero ojo, después vendrá otro, y después vendrá otro, y después vendrá otro llamado, y después vendrá otro, y otro más. No te conformes. No te conformes. Y papi, es que yo he escuchado en el colegio, ¿no? Hay una área que se llama orientación profesional. Son psicólogos. Bueno, mi hijo está en un colegio cristiano. Son psicólogos cristianos. Y hacen unos ejercicios y unos evaluaciones para ayudarlo a escoger
la carrera o vocación, le llamo yo, o asignación. Dice, papi, es que allá me dicen que uno tiene que dedicarse a lo que uno lo haga feliz. Feliz. Y es más, en lo que uno es bueno. Es que eso dice. Y le digo, hijo, la Biblia no dice eso. Pastores, la Biblia no dice eso. Es que Dios pone el querer como el hacer. Me imagino a Moisés. Llega a su clase de orientación profesional allá en Egipto. A Moisés en clase, entonces lo llaman. Moisés, lo toca terapia con la psicóloga. Moisés, clase de orientación. Y entonces llega Moisés tartamudo, embolatado. Y le pregunta, y bueno, ¿y usted qué le gusta? Entonces, no me gusta, no. Público no. Y liderar, no. Se complica, o sea, me va a ponerme usted a mí. Venga, ¿y cómo le va en ese tema? No sé, por ejemplo, de hablar así de multitud. No. Donde Moisés hubiera guiado su vocación por su orientación profesional, nunca habría hecho lo que hizo. Es más, note esto en la escritura: Moisés nunca fue sano de su tartamudez. La Biblia no dice que haya sido sano de su tartamudez. Moisés comenzó tartamudo y terminó tartamudo. Y tenía un sentido. ¿Por qué Moisés tenía que ser tartamudo? Moisés, Dios había dicho: enseñarás la ley a tus hijos. Y el primero que tenía que enseñarle la ley al pueblo, ¿quién era? A Moisés, porque fue el que la recibió. Imagínense una clase de ley de Moisés. ¿Cuándo acababa el hombre? No acababa. Imagínense Moisés, una clase, no, un enredo, como el vendedor de Biblias, ¿no? Domingo a la mañana ya va y golpea. Yo he contado este chiste acá, creo que una vez lo conté, ¿no? Abre la señora. ¿Qué quiere? Le pendo la Biblia. El año dice, te va a tartamudo loco acá. Entonces le va a echar la puerta encima y el tartamudo mete el pie. Se llamaba Moisés, el tartamudo mete el pie así. Dice, me la compra. Se la leo. Dice que era el mejor vendedor de Biblias que habían visto. Mire. Moisés, créame, esto es bíblico. Dios usó aquella falla en Moisés porque Moisés literalmente no podía enseñar la escritura. ¿Qué le tocó hacer a Moisés? Escribirla. Gracias a la tartamudez de Moisés, usted y yo tenemos el Pentateuco. Si no hubiese sido por eso, él la cuenta. ¿Cuántos libros escribió Aarón? Ninguno. Pero fue a causa de la tartamudez de Moisés que, mire, Pablo fue a la misma orientadora profesional, el apóstol Pablo. Chiquito ahí, bajito, feo, encorvado, narizón. Dice que tenía un problema en el ojo. Entonces llegó a la clase y le dice: ¿usted qué? ¿Para qué es bueno, Pablo? ¿Usted qué le gusta hacer en la vida? ¿Usted cómo le va a hablar en público? No. Pablo era malo para predicar, pero era muy mal predicador. Es más, era tan malo que Pablo dedica muchas de sus cartas a defender su ministerio.
Porque a la gente no le escuchaba, no le gustaba escuchar a Pablo lo discriminaban, a Pablo lo censuraban, porque era muy aburrido, era muy largo. En una ocasión predicando, durmió un man y lo mató. Y pues cayó por una ventana, ¡pum! Se mató. Y Pablo, ¡y qué embalada! Y todo el mundo está, no, usted siga. Y le pasó el micrófono, venga, pastora, téngame aquí. Y Pablo se hizo, bajó al primer piso, estaba el muerto de aquí, que acá dormido escuchándolo, y lo resucitó y lo subió. Qué pena, pero me tengo que ir, gracias, no me llamen, y se fue. Mire, Pablo no era buen predicador. Es más, en la escritura hay un predicador muy bueno en la época de Pablo, Apolos. Ese hombre era una elegancia para predicar. ¿Cuántas cartas usted tiene de Apolos hoy? ¿Por qué cree que Pablo, como no le recibían la predicación, porque era muy mal predicador, que le tocó hacer? Escribirlas. Tenemos casi 13 cartas del apóstol Pablo, dependiendo si suma hebreos o no lo suma, 13 cartas. Fue su falla lo que Dios usó para su vocación, no fue su virtud. Pero hoy nos dicen que mi vocación está enfocada, es directamente proporcional a lo que yo disfruto o lo que soy bueno. Ojo con eso, porque muchas veces Dios te llamará a cosas que a ti no te agradan, en las que tú crees que no eres bueno, y por eso tiene validez cuando el apóstol Pablo dijo: Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es en tu debilidad, no es en tu virtud, no es en tu potencia, es en tu debilidad. Entonces, propósito, vamos poniendo las cosas en orden. Propósito, Cristo. Asignaciones, muchas. Llamado, lo mismo, son muchas. Y quiero ir terminando con esto. Y aparece una palabra: visión. Visión. ¿Qué es la visión? Me pongo otra vez en José, cualquiera de estos personajes, pero José. Si Dios llama a José y le dice, porque esto es un misterio, es un misterio. Debería ser más sencillo, pero es un misterio. Si Dios llama a José y le dice: José, y lo sienta: José, mira, la verdad, tú existes para reflejar a Cristo. Ah, sí, ¿y eso cómo es? ¿De qué trata? Pues la verdad, complicado. Te van a vender, te van a traicionar, pero tranquilo, que pues son cosas de 13 años en una casa, tampoco pues. Lo van a acusar de violador, de abusador sexual, pero cosas menores, pues una cárcel. No vas a ver la luz del día, vas a ser perseguido, tus hermanos te van a traicionar, tu familia te va a olvidar, pero bueno, ahí lo vamos a luchar. Igual tranquilo, que cuando salga, pues Dios lo va a coronar. Bueno, pues no va a ser el rey de repente, porque pues tiene que estar a la diestra, va a estar de segundo, pero le va a ir bien. José, ¿qué dice ante eso? Tú sabes contar, no cuentes conmigo, no me llame, ya vengo. Porque es que esta es una verdad que quizás la salté, pero no puedo dejar de no mencionarla. ¿Por qué crees que tienes marcas en tu vida? Si es que tu propósito es reflejar a Cristo, parecerte a Cristo, ser imagen de Cristo, no puede ser de otra manera que tu vida no tenga marcas. Yo me pongo a preguntar, pastora, a los líderes, a los discípulos que hay en este lugar. Todos han pasado por las mismas marcas. Todos han sido traicionados por las personas más cercanas. Todos de los más cercanos han hablado mal, han sido murmurados, han sido criticados, despreciados, chismeados, perseguidos. ¿A usted le parece eso casualidad? Que todos los discípulos, es más, si usted no está así, preocúpese, porque usted no es discípulo. ¿Sí? De verdad, preocúpese. Y alguien un día hablando de esto me decía: no, pero en la Biblia, ¿dónde está que todos tenemos el mismo propósito? Está a lo largo de toda la escritura. Génesis 1,
Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, entonces a la imagen de Dios. No, pues que Dios es espíritu. Bueno, entonces a la imagen, no, entonces a la imagen del Espíritu Santo. No, pues tampoco, es que es el espíritu. Entonces, ¿a la imagen de quién fue que lo hizo? Y note este detalle. Curiosamente, la Biblia, de muchos de los protagonistas de las historias bíblicas, usted conoce su físico, cómo eran: altos, bajitos, rubios, morenos, encorvados, chiquitos, calvos. Usted conoce rasgos característicos de ellos. ¿No le parece curioso que de Cristo, que lo vieron muchos, nunca se describe nada de Cristo? El Espíritu lo permitió con la intencionalidad de que cuando fuéramos a imagen de Cristo, no estábamos hablando de algo físico. No se refería a una altura, a un cabello, a unos ojos, a una nariz. No, se refería al carácter de Cristo. Se refería a la mente de Cristo, a la estatura espiritual de Cristo, a las palabras de Cristo. Cuando yo te hablo de propósito, yo no te estoy hablando que te parezcas a un hombre, simplemente. Es que mire, su mejor termómetro para saber si usted está cumpliendo el propósito en su vida es que usted predique sin hablar. Cuando usted es un predicador y la gente lo mira, usted tiene algo. Es que su forma de ser es como usted habla, cuando usted pasa lo que usted inspira. Sin hablar, tú estás testificando de Cristo. Por eso el Evangelio dice en Juan: Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿a quién se refería? A la imagen de Cristo. Tú y yo vivimos para reflejar a Cristo. ¿Eso cómo se llama? Los que se parecen a la imagen de Cristo, ¿cómo se llaman? Hoy, ¿cómo le llamamos siglo XXI? Discípulos. Discípulos. Un discípulo, es más, la palabra metetes, discípulo, traduce uno que se parece a su maestro, uno que imita a su maestro, uno que camina por donde su maestro caminó. Eso es un metete, es un discípulo. Y Jesús en Mateo 28, ¿qué le dijo a todos sus discípulos? Id y haced. Pero ¿cómo así? ¿No le dio un propósito a cada uno? No. ¿Qué fue lo que les dio? El mismo propósito de Génesis 1, el mismo propósito a lo largo de la escritura. Id y hacer. Note esto. Eso está en Mateo 28, 19, pero en Mateo 28, 17 dice que llamó a sus discípulos, y a los que eran sus discípulos, es decir, a los que se parecían a Él, fue que les encomendó que fueran y hicieran discípulos. No puedes hacer discípulos si no te pareces, si no eres ya un discípulo. Y usted nota después en Hechos 1:8 que dijo: y a uno los mandó y les dijo: id de hacer discípulos a Jerusalén. A otros los mandó a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que les estaba dando? Asignaciones. Asignación habla de territorio. Asignaciones habla de tiempos, propósito y llamado. A todos les dio el mismo propósito, pero les entregó diferentes asignaciones, llamados. Entonces, dicho esto, vuelvo con José. Si yo le hubiera dicho a José toda esta historia, José dice: uy, esta vuelta se calentó, esto no es conmigo, gracias, no, todo bien. Y así pasaría con todos nosotros. Moisés, venga para acá. Mano, pues necesito que usted refleje a Cristo. O sea, usted va a ser un prototipo. Así sí. Pero pues el niñito se va a quedar huérfano. Él, pues, lo van a mandar al Nilo, pero tranquilo que lo va a recoger una mujer que se maquilla, un tipo todo maquillado. El faraón se maquillaba, los egipcios se maquillaban con faldita. Bueno, usted va a vivir ahí 40 años. Pues usted va a matar a alguien y pues también le va a ir un poquitico 40 años en el desierto.
No 40 días de ayuno, 40 años en el desierto, allá le va a tocar. Necesito que usted refleje y después usted lo van a llamar para que usted saque al pueblo. ¿Y lo voy a entrar? No, pues tampoco lo va a entrar, pero usted va a reflejar a Cristo. ¿Qué hubiera hecho Moisés? Gracias, qué tallazo, oh, qué calidad, oh, gracias por contar conmigo. Yo le aviso, déjeme, yo le estoy contando. Entonces Dios, a todos nosotros nos pasa, si Dios nos revelara propósito y llamado tan de plano, o sea, yo me le estoy tirando el negocio a Dios, pues, porque yo se lo estoy revelando de plano. Pero si Dios se lo agarra a usted de chiquito, impúlselo, usted se asusta, usted dice, uy, esa vuelta, uy, se complicó, uy, no. Entonces Dios, ¿cómo hace? Dios, ¿cómo es su manera de trabajar que está en la palabra? Dios te embaraza, te revela un sueño. Es lo que nosotros llamamos una visión o un sueño de Dios. Dios lo que pone en ti es un sueño. Y hago esta precisión: tú no tienes un sueño de Dios. El sueño de Dios te tiene a ti. Tenga esa claridad. Por eso, como Jeremías, yo no quiero, y no puedes soltarlo. Y aunque patalees con Dios, y aunque pelees con Dios, y aunque digas yo nunca lo voy a hacer, ese sueño te tiene atrapado. ¿Sabe cuántas veces yo dije nunca voy a predicar la palabra? Como siempre lo digo, usted sabe quién ganó. Pero me esforcé por nunca predicar la palabra. Entonces, Dios te embaraza a ti de un sueño. Y aunque diga que no, yo no tenía un sueño. El sueño de Dios me tenía a ti, me tenía a mí. Ahora, el sueño tiene esta particularidad: tiene que ser borroso. El sueño no puede ser claro. Los sueños de Dios no son claros. Tenga eso. Ay, pastor, anoche soñé que un ángel venía, interprétemelo. No, interprételo usted, es un sueño suyo, me va a embalar a mí severo trabajo que es interpretar sueño, nada más ponerme el chicharrón. Métase en oración y que se le habla a usted el suyo, que es complicado. ¿Usted no le ha pasado, pastores, que vienen así? Ay, pastor, revéleme, señora, y 3 veces he soñado con lo mismo. ¿Qué será que? No, yo qué voy a saber. Mire usted a ver qué Dios le está hablando. Mire, el sueño de Dios tiene que ser borroso. ¿Sabe por qué? Porque lo que persigue los sueños que Dios te da es que te movilices. Pare de contar. El sueño de Dios lo que persigue es que tú te actives a caminar, que te movilices. Dios llamó a José, Génesis capítulo 37. ¿Qué fue lo que le reveló? Un sueño. Vio después volvió a soñar un sueño, unas estrellas, el sol, la luna se inclinaban a él. No le contó más, no le contó llamado, no le contó propósito, no le contó nada. Lo embarazó de un sueño. ¿Qué fue lo que vio Moisés en Éxodo capítulo 3? Dice que pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, tuvo una visión y vio una zarza, y en medio de la zarza un hombre en fuego, pero no se consumía la zarza, y dijo: me acercaré y veré esta visión, ese sueño que estoy teniendo. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Mire, Pablo es muy curioso. Mire, Pablo va camino de Emaús, eso está en Hechos capítulo 9, a Damasco. Dice que Pablo está persiguiendo a la iglesia, ¿sí o no? Y queda ciego, tiene una visión. Dice que vio una luz y tuvo una visión, lo encandalilló y tal. Y Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesucristo, Cristo, al que tú persigues. Y wow, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué tengo que hacer? No, váyase para Damasco y allá se le dirá qué tiene que hacer. Y dice que Dios le habló a Ananías. Versículo 12 de Hechos 9. He visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías le respondió al Señor, porque Ananías dijo: levántate y vaya usted a la calle de la derecha, busque un hombre llamado Saulo y ore por él, y él va a quedar sano. Ore por él. Y Ananías le respondió, versículo 13: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que le invocan su nombre.
Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y añade y le dice: de reyes y de los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Note esto. El ángel, la visión, le dice a Ananías: Ananías, vaya, ore por Pablo. Señor, ese tipo es malo, a ese hombre me sirve, él me va a reflejar a mí en los gentiles. El predicar a Cristo no era esto de pararse y anunciar, era testificar con su vida entera de Cristo. Cuando la Escritura habla de predicar, no habla de un micrófono, habla de ser. Por eso él decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él por eso decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero el detalle que quiero es este. Ananías le dice: Señor, el tipo es malo, ese me va a reflejar, ese es uno, ese se le va a revelar, tranquilo. Y Ananías le dice, y el Señor le añade y le dice: tranquilo, y yo después le mostraré cuánto le es necesario padecer. Pero note eso, ¿se lo dijo a Pablo o se lo dijo a Ananías? No se lo dijo a Pablo. Donde se lo diga a Pablo, ¿qué dice Pablo? ¿O no? A Pablo, ¿qué fue lo que le reveló? Un sueño, tuvo una visión con Dios. Una visión, una luz que se le reveló, una voz que escuchó y lo llamó. No le dijo más: váyase a la calle, a Damasco, y allá se le dirá lo que ha de hacer. Y Ananías se las cantó. Usted no me vaya a boletear, ¿no? Ananías, usted fresco, yo le enseñaré a ese va a padecer. No sé si le contara, pero usted no le diga nada. Solamente ore por él y tranquilo, usted déjelo que él va. ¿Qué es lo que procura la visión? Que emprendas. Por eso la visión tiene que ser borrosa. Mire, yo que estoy donde estoy parado, si usted voltea a mirar, hay un letrero allá rojo. Los que están acá, volteen allá. Yo no veo lo que dice ahí. Y no es que necesite gafas, no, sino que está realmente lejos. Y el Señor me dice: David, allá está tu propósito, allá está lo que yo tengo para contigo, y yo estoy acá. ¿Qué me obliga a mí a hacer eso? Ay, sí, ya está. Y comienzo ¿qué? A caminar. Ahora, tiene que ser borroso por esto, porque si es claro, yo comienzo a caminar por conveniencia. Porque si ella dice cosas buenas para mí, yo me emociono y eso me conviene. Y entonces camino por conveniencia y no camino por fe. Y esto se trata de caminar. Por eso tiene que ser borrosa la visión de Dios contigo. Nunca Dios te va a revelar la visión clara. Tiene que ser borrosa. Y en el camino, cuando vas caminando y vas viendo que se va aclarando, ¿qué es lo que se va revelando? El propósito. Y un día entiendes y dices: de esto se trataba. De esto se trataba. De reflejar a Cristo, de ser como Cristo, de manifestar a Cristo, de testificar a Cristo. Esto es una asignación y después vendrá otra y vendrá. Claro, ya entendí. Por el Espíritu, quiero que la frustración se vaya de tu vida en esta día. Una vez más lo digo, por el Espíritu de Dios, todo manto de frustración se va ahora de tu vida. La verdad traerá libertad. Frustración se cae de tu vida en el nombre de Jesús. Todo peso de frustración ahora mismo se cae. Esas preguntas que tenían a Dios de frustración: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Hoy viene verdad a tu corazón. Cristo está siendo formado en ti. Si tienes las marcas, tienes que agradecerle a Cristo.